Julio Picabea, muchas gracias por la visita al programa. Hola Pedro, gracias por la invitación. ¿Te sorprendió el 57,4% de pobreza? No me sorprendió, sí es, creo, un número escalofriante, pero tiene un correlato directo con la aceleración de la inflación. Vos pensás que en el último trimestre del año pasado hemos sufrido un aceleramiento de la inflación y si a eso le sumas la devaluación de diciembre que realizó el nuevo gobierno, eso obviamente ha hecho que aumente el valor de la canasta básica total, que es la línea que se utiliza en la Argentina para medir la pobreza, y al aumentar la canasta básica total a una mayor velocidad que a la que han aumentado los ingresos, obviamente muchas familias van quedando rezagadas y eso hace que aumente el nivel de pobreza. Ya se venía observando, ya la UCA, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, venía advirtiendo y mostrando números para el segundo semestre del año pasado que eran bastante complejos y que mostraban una suba de la pobreza en relación con el primer semestre. La UCA ya había advertido sobre un 44% de pobreza en el tercer trimestre del año pasado. Después habló de un 49% en diciembre, que es lo que hemos conocido ahora, y que coincide con el dato de el Centro de Estudios de Ditela, que habla de un 47% en diciembre. Como te digo, la pobreza, al medirse por el método de la línea de pobreza, está íntimamente vinculada a la cuestión de la inflación. Bien. Y en los niveles de inflación que tenemos en Argentina, es entendible que tengamos niveles muy altos de pobreza. Entonces nos estás diciendo que este no es el último número, que vamos a llegar al 60%. Yo creo que, bueno, ahora tenemos que esperar la publicación oficial, que es la del INDEC, que la vamos a conocer en marzo. Lógicamente, conforme a lo que vienen pronosticando las consultoras privadas y al nivel de inflación que venimos observando, la pobreza va a aumentar, va a ser superior, obviamente, al 40% que hemos conocido para el primer semestre del 2023. Vos te preguntarás, bueno, ¿hay luz al final del túnel? Sí, yo creo que sí hay luz al final del túnel y está en la disminución de la inflación. A medida que la inflación vaya bajando, vamos a ir viendo cómo va retrocediendo el nivel de pobreza en la Argentina hasta volver a niveles cercanos al 35%. A medida que vos comenzás a aproximarte más al piso de pobreza estructural, se hace más difícil la reducción. Perforar el piso de pobreza estructural implica no solamente una mejora de la situación macroeconómica, sino que implica otro tipo de intervenciones por parte del Estado. Me refiero a intervenciones de política pública. Porque estamos hablando de familias que padecen una multiplicidad de carencias en términos de acceso a derechos. Me refiero al acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, a un ambiente sano y equilibrado. Todos derechos constitucionales que se ven vulnerados en contexto de pobreza. Poder perforar esa pobreza estructural es muy complejo. Vos nos decías en programas anteriores, si mal no recuerdo, que la pobreza estructural en la Argentina está en el orden del 25%. Entre el 25 y el 30%. Entre el 25 y el 30%. Exactamente. Son familias que persisten en la pobreza y que van transmitiendo esa situación a las generaciones siguientes. Sí. Por eso se habla de una reproducción intergeneracional de la pobreza. Claro. Bueno, poder perforar esa pobreza estructural implica grandes desafíos en términos políticos, porque es la política la que toma las decisiones, y en términos de política pública. Intervenciones en materia de vivienda, de salud, de saneamiento, de servicios públicos. Y una economía pujante que absorba mano de obra. Exactamente. Pero como vos decís, estás hablando de esas familias donde no se imaginan que el hijo pueda romper el círculo de pobreza. Exactamente. Y vos fijate, o sea, creen que el hijo va a ser pobre como yo. Sí, fíjate también que siempre discutimos las estadísticas. Sí. Pero cuando nunca discutimos las causas de la pobreza y vos pensás que esta situación de pobreza no es un tema solo coyuntural. Sí es un tema actual, lógicamente, pero no es exclusivamente coyuntural. Es un problema estructural que arrastra la Argentina y si vos analizás los últimos 20 años, creo que una de las principales explicaciones para este problema de la pobreza tiene que ver con un modelo de desarrollo económico que hemos construido en la Argentina y que se ha financiado con inflación. Y no con inversión privada y generación de empleo genuino y productivo. Y al financiarte con inflación, vos te estás financiando a costa del aumento de la pobreza, porque quienes padecen la inflación principalmente son las personas y familias que viven en situación de pobreza. Bueno, está muy bien tu pensamiento, entonces te voy a decir lo que piensa la gente. Está muy bien, Picabea.
Ahora cambiamos el modelo y la matriz. ¿Bien? Sí. De ahora en adelante tenemos un presidente que no cree en la justicia social y en el estado de bienestar. ¿Por qué por qué vamos a salir de la pobreza? Bueno, primero, en primer lugar, venimos viendo un modelo, este modelo que se ha financiado con inflación, que ha fracasado. Sí. El tamaño del Estado aumentó y el nivel de pobreza viene aumentando sostenidamente desde el 2000 hasta acá. Primera década del decenio en 25%, segunda década 35% y tercera década del nuevo siglo arriba del 40%. Por lo tanto, venimos viendo que hay algo que estamos haciendo mal. Ojo, porque la protección social es fundamental y creo que en ese sentido el gobierno tiene claro, a través del Ministerio de Capital Humano, la protección social se sigue manteniendo. De hecho, estamos viendo nuevas ayudas sociales en términos de útiles escolares. Lo que sí hemos visto también es un ordenamiento fiscal y un orden de ciertos programas como el Potenciar Trabajo, donde se han detectado múltiples irregularidades. Por lo tanto, creo que el gobierno tiene claro que la protección social es fundamental como un instrumento de contención de la situación social, para mantener contenida la situación social y la paz social. Porque vos pensás que las familias que viven en contexto de pobreza, ese tercio de la Argentina que vive en situación de pobreza, subsisten básicamente por el empleo informal y por la protección del Estado. Empleo informal y protección del Estado son los dos mecanismos para poder sobrevivir a la situación de pobreza. Por lo tanto, la protección social es fundamental para poder contener la situación social y después vendrán esas intervenciones de política pública, primero que nada, mejoramiento de la situación económica e intervenciones de política pública para poder ir superando sostenidamente el problema. Vos lo que me decís es, no lo escuché tanto a Milei, mirá lo que hace. Porque él tiene una posición pública, pero su gobierno hace algo de estado de bienestar. ¿Esto es lo que me decís? Exactamente. Yo lo que vengo observando es que hay una claridad en relación a la importancia de la protección social y después, obviamente, hay un trabajo fuerte en términos de ordenamiento fiscal. El ordenamiento fiscal, si trae inversiones, crea el empleo y comienza la economía en un círculo virtuoso, los beneficia a todos. Exactamente. Porque incluso el del trabajo informal consigue más trabajo. Exactamente, y ahí vuelvo al punto inicial. Un ordenamiento de la macroeconomía, un mejoramiento de la situación económica, un ordenamiento fiscal y seguridad jurídica pueden atraer inversiones y generación de empleo genuino y productivo. A medida que eso ocurra, va a ir disminuyendo el nivel de pobreza. Y a medida que nos vayamos acercando al piso de pobreza estructural, va a ser más difícil que las personas puedan insertarse por una cuestión de capacidades y por la multiplicidad de carencias que padecen. Por eso te decía yo que no basta únicamente con el mejoramiento de la economía, pero es el camino a seguir con acompañamiento del Estado en términos de educación, mucho trabajo en educación, mucha contención social y generación obviamente de inversión y de empleo. Para hacer una síntesis, a ver si te pude comprender, vos lo que decís que el tránsito va a ser de la siguiente manera: debido al proceso inflacionario, la pobreza va a aumentar, vamos a llegar al 60%. A medida que la inflación vaya cayendo, ese número va disminuyendo y vamos a volver a ir a esa pobreza del 30 a 35%, con una economía en recuperación. Más o menos así. Exactamente. Lo que yo te planteaba es que la pobreza hoy está íntimamente vinculada a la inflación. A medida que vaya disminuyendo la presión inflacionaria, vamos a ir viendo cómo paulatinamente va disminuyendo el nivel de pobreza. Y a medida que nos acerquemos a los pisos de pobreza más duros, a la pobreza estructural, bueno, ahí vamos a tener que tener las estrategias necesarias para comenzar a abordar ese problema que implica una multiplicidad de carencias. Esto requiere de tiempo y esta es la última pregunta y la más difícil. ¿Ves alguna condición para que haya una especie de estallido social? Bueno, la situación social es frágil, es sumamente frágil. Hablamos de los niveles de pobreza, hablamos de una inflación que el año pasado estuvo en un 211% la acumulada. Creo que hoy vamos por el camino acertado en términos de ordenamiento fiscal y reducción de la inflación, que son los dos puntos claves para que las familias vean mejorar su salario real. Y a medida que vaya mejorando el salario real de las personas, vamos a ir viendo cómo mejora también el bienestar. Bien. Julio, muchas gracias. Gracias, Pedro. Ya volvemos.